Familia, amigos, muy buenos días, buenas tardes, bendecido martes para todos. Por aquí nuevamente a hacerles este videito. Muchas gracias a toda la gente que se sigue suscribiendo al canal, a todos los que comparten los videos, a los comentarios que me hacen, muchas gracias. Me preguntan, me preguntan cositas respecto a las historias. No puedo dar muchos detalles porque los nombres de estas personas, pues por respeto no se dan, pero sí se comentan, porque son historias que pasaron en la vida real, me las contaron muchos internos en la cárcel y unos me pidieron el favor de contarlas, otros no, simplemente contaron las historias y ya. Entonces, muchas gracias a todas las personas que hacen esto para que crezca mi canal, para que crezca las personas que ven los videos, los que me escriben, muchas gracias. Bueno, hoy son muchas las historias que tengo en mente para contar, pero entonces, pues, me dicen que también me base mucho cuando haga estas historias, estos videos, que cuente cosas como otros me dicen que no, que está muy chévere lo que estoy contando. Pero muchos me dicen que cuente cosas que yo viví, que el protagonista de las historias sea yo. Pero entonces tienen razón. Entonces voy a tratar de contar historias intercaladas, historias que me contaron, que le sucedieron a varios internos, y historias en las cuales fui protagonista yo. Lógicamente, en la cárcel se vive de todo, se aprendió muchas cosas y tratamos de que las cosas malas pues son contarlas, pero no, que no sean un ejemplo, mejor dicho. Que no sea un orgullo contar de que estuvo en la cárcel y pasó esto y esto, todo lo contrario. A nadie se le desea estar en la cárcel. A nadie, a nadie, a nadie. Ni siquiera a los que le hacen mal a uno. Le desea a uno que estén en las cárceles. Ahorita con estas noticias que salen de de las cárceles que mueren en las cárceles por motines, que se agarran entre los internos. Hombre, eso no es nuevo. No es nuevo, pero no debería pasar en las cárceles eso. Esta cárcel en esta cárcel de Cali, de Buga, creo que fue donde murieron, donde incendiaron un poco de colchonetas y murieron de una forma u otra. Muchos internos, eso no debería pasar en las cárceles del mundo, de Colombia. Uno que lo vivió en carne propia se da cuenta la situación. Por eso decía que para nadie es o sea, algo que pase y diga, uy, qué innovación que pasó eso en las cárceles. No. Y en las cárceles suceden muchas cosas que no salen a luz pública. Entonces, no es de aterrarse de lo que realmente publican, porque son muchas malas cosas que pasan que no las publican. Pues ya tenía yo centrada una historia de una persona que me contó su historia muy triste, pero era un señor demasiado trabajador, demasiado trabajador. Él
Toda la vida fue maestro de obra y trabajaba muy bien porque lo demostró estando trabajando en la cárcel también. Bueno, este señor tuvo confianza en Alejandro Pico. Me contó su historia. Él era maestro de obra. Él tenía a cargo cualquier 30, 40 empleados en una obra, en un edificio, en edificios. Él era contratista. Resulta de que, como todo, la gran mayoría, un 90% de trabajadores de la construcción, llamados los rusos, son muy bebedores. A ellos les gusta mucho beber, les gusta mucho la cervecita. Después de sus turnos de trabajo, más que todo el día sábado, en las obras se ven los empleados, los rusos, trabajan, después de su trabajo salen y se toman sus cervezas y en esos momentos les cancelan sus semanas de trabajo, que era lo que hacía este señor. Él el día sábado en la mañana iba y retiraba su plata. Era bastantica porque eran 30, 40 empleados que tenía que pagar semanalmente. Y pagaba a sus empleados y dentro de la labor de pagarle a sus empleados, pues se tomaba sus cervezas también, lógicamente. Un señor muy dedicado a su hogar, muy dedicado a su trabajo y a sus cervecitas de vez en cuando. Este señor, un día, un sábado en la tarde, después de visitar a su señora madre, después de haber pagado a sus empleados, después de tomarse sus cervezas, él llegó a la casa en donde él habitaba con su esposa y 2 hijas. Realmente no me acuerdo si eran 2 hijas o un hijo y una hija. Exactamente, pero eran 2. Bueno, eran muy pequeños. Hablo más o menos de unas edades de 5, 7 años, más o menos. Este señor llegó a su casa después de su labor de trabajo, después de pagarle a sus empleados y después de haber visitado a su madre que vivía cerca de donde ellos vivían. Este señor llegó no tarde de la noche, llegó temprano, pero tenía sus cervecitas en la cabeza. Este señor llegó y se encontró con la esposa y la esposa tenía una crisis nerviosa, se podría llamar, porque era muy celosa. Y lo primero que llegó a decirle a este señor cuando llegó a su casa era que tenía mozas y que las mozas llamaban a la casa a decirle que eran mozas de él y en fin. No sé si era con frecuencia que pasaba eso, pero él lo vio como muy normal que pasara eso ese día. Y él se fue. Salió nuevamente y dijo, me voy a estar de mi mamá otra vez. Mientras que a usted se le pasa sus celos. Y se fue. Era cerca donde vivía. Por eso aprovechó para irse nuevamente a donde su señora madre. Pues allí se siguió tomando sus cervezas. Amigo de pronto de la cuadra y se siguió tomando sus cervezas. Y en la casa de la mamá
De la casa de la mamá a la casa de él, pues no eran sino por ahí unas cuadritas nomás. Y ya eran tardecito de la noche, entonces él se fue para su casa. Cuando él llegó a su casa, la señora estaba peor de lo que la había dejado y seguía insistiendo en que la habían llamado y que las mozas y que tenía mozas y mozas. Pudo ser cierto, lógico. Resulta de que este señor, cuando en alguna ocasión le robaron un montón de millones, después de que sacó su plata para pagar a los empleados. Lo tenían visto, lo tenían pillado y lo robaron. De esa ocasión para acá, él dice que compró un revólver como para defenderse o que se dieran cuenta que estaba armado los días que sacaba plata para pagarle a los empleados. Y él con costumbre hacía eso. El día sábado o el día viernes cuando retiraba plata, él retiraba la plata pero iba prevenido y tenía su arma en la cintura para evitar de pronto algún atraco o algún robo. Él nunca había utilizado esa arma para absolutamente nada. La esposa sabía en dónde tenía esa arma. Cuando, cuando llegó ese día, ya era horas de pronto de 1 o 2 de la mañana. Él con sus cervezas, ella histérica, celosa. De pronto sí la habían llamado y sí le estaban diciendo que teníamos así, en fin. Ella estaba completamente metido en la cabeza y llegó él y le siguió insistiendo y le siguió diciendo. Pero ella tenía el arma de él, la tenía en la mano. Él dice que ella no en ningún momento se iba a hacer, le iba a disparar a él, pero sí de pronto se iba a hacer daño a ella. Cuando ella mostró que tenía el arma en la mano, él le dijo que qué le pasaba, que por qué cogía el arma, que qué iba a hacer, que no sé qué. Según él nos cuenta a nosotros esa historia así. Empezaron a alegar, empezaron a discutir por aquí y por allá. Ya los dos niños estaban despiertos por la gritería y por lo que hablaban y alegaban y peleaban. Los dos niños estaban presenciando lo que estaba pasando. Él dice que por ser menores, desafortunadamente no le favoreció lo que pasó por los niños ser menores. Resulta de que él, la reacción fue quitarle el arma a la esposa de las manos. Quitarle el arma porque para que no se hiciera daño o no le hiciera daño a él. Él dice que quedó totalmente en sus 5 sentidos. Quedó pasmado de lo que realmente había tomado y estaba. Él dice que él tenía los 5 sentidos. Él ya no estaba borracho, él ya no estaba embriagado. Él fue y le cogió las manos. La señora en medio del forcejeo o, o no dejarse quitar el arma o disparar el arma. Fue un forcejeo para quitar el arma. Desafortunadamente el arma se disparó. No se sabe quién tenía el dedo en el gatillo. Si ella o él por quitarle el arma disparó sin que... O sea, lo cierto fue que una sola arma, una sola pistola, perdón, una sola bala
de ese revólver fue disparada en el momento de forcejeo. Con tan mala suerte de que la bala fue mortal para el cuerpo de la señora. Él nos cuenta que él desesperado, y los niños se dieron de cuenta de la situación. Ellos se dieron de cuenta que se disparó el arma. Ellos no saben si de pronto fue él, fue ella, pero se disparó el arma. Él nos cuenta que él lo primero que hizo fue salir, la alzó y salir corriendo a donde los vecinos para que la ayudaran, la auxiliaran y cogieran un taxi o un carro y la llevaran al hospital o a la parte más cerquita. Él llegó con su esposa a un hospital, la atendieron, pero la señora falleció. Lógicamente, y lo primero que hicieron, según lo que él contó realmente lo que pasó, pues le dieron captura. Le dieron captura porque había una persona muerta y él había contado lo que había pasado y no habían más implicados sino solamente ellos dos. Pues este señor no pudo asistir al entierro de la señora, no vio a sus hijos con frecuencia. Desde el mismo momento en que sucedieron los hechos y lo colocaron a él lo detuvieron, pues le dieron captura inmediatamente hasta que investigaran lo que había pasado. Él no tenía testigos a favor, en contra, eh, o sea, nadie podía decir que fue un accidente. No había forma de cómo defenderse realmente él. Lo que decía es, desafortunadamente, los niños, por ser menores, pues lógicamente la versión de ellos no fue válida. Él nos contaba a nosotros que para él desafortunadamente el, el ser la víctima, una mujer, la esposa, no le vieron las cosas como lo deberían de ver. Jurídicamente él habla. A él lo debieron de escuchar, a él lo debieron de indagar de las formas que se debe, a él lo debieron de llevar al sitio de los hechos, a él le debieron, o sea, él cuenta y él dice que el proceso de él fue llevado tan mal por el género de la víctima. Nosotros le decíamos, pero ¿por qué por el género? Hubiera podido ser usted el muerto. Desafortunadamente fue su señora y forcejearon y se disparó el arma. Digo, sí, pero imagínese. La familia de ella contrató un abogado y era una mujer para hundirme de que yo era el que la había asesinado. La fiscal que le tocó era una mujer. En la etapa de juicio, la juez que le tocó fue una mujer. Y él mismo dice y él mismo recalca. En el Tribunal Superior, que es donde estudian la condena de un juez, le tocó
una magistrada. Entonces él dice que por el género, todas les tocó mujer. Por eso lo llevaron y lo llevaron y lo llevaron. Lo condenaron como si él hubiera llegado a la casa y le hubiera disparado a la mujer. 40 años de prisión le metieron a él. Un señor trabajador. Uno dice de pronto, o como habla uno respecto a cómo él contó las cosas, a como uno lo vio trabajando en la cárcel, nunca emborracharse, nunca, o sea, lo que él cuenta. Yo me tomaba mis cervezas, pero yo no era un borracho que llegaba a hacer escándalo, ni todo lo contrario, tenía 30, 40 personas a cargo y de eso daban fe todos los empleados que lo iban a visitar y todo. Entonces nosotros decíamos, lo que él nos cuenta tuvo que haber sido así, porque ¿cómo más? Delante de los hijos yo no creo que iba a ir a matarla solo porque le decía que tenía mozas. Él sí nos decía, sí tenía su mujer aparte, su amiguita aparte. Él sí nos contó y él sí nos decía, pero no para dejar su hogar ni para que llegara su señora a eso, ni mucho menos lo que le juzgaron, que él llegó borracho y porque le hicieron reclamo de tener moza, entonces él sacó el arma y le disparó a la mujer. Eso fue lo que nos cuenta él, lógico. Pero según el comportamiento en que nosotros conocimos a ese señor, yo creo que las cosas, y muchos de nosotros pensamos, de las cosas pasaron como él las cuenta. Este señor, por su trabajo, por lo que sabía, por su profesión, él llegó a la cárcel e inmediatamente se puso a trabajar en locativas. Eso fue de inmediato, a los 2 días, 3 días de llegar. Eso fue inmediato que ya empezó a trabajar. Y estas personas que saben de construcción y todo y que llegan a las cárceles son las primeras que emplean porque en la cárcel mantienen haciendo refacciones y mantienen haciendo, o sea, y uno mismo se pone a pensar, ¿la guardia se dará cuenta de eso? Porque no todo, no todo preso que llega diciendo yo soy un obrero, y mucho más condenado a 40 años de prisión, lo van a poner a trabajar en eso sabiendo que va a tener acceso a herramientas, va a tener acceso a entrar y salir de X puertas de la cárcel, o sea, va a conocer muchas cosas. Entonces, la guardia se daría cuenta de que realmente era una persona trabajadora. Bueno, este señor, incansable por buscar su libertad. Él pensaba mucho en sus hijos. A él lo visitaban familiares y le contaban cómo estaban los hijos, porque él no los veía. Por lo pequeños y porque de pronto la familia de la esposa lógicamente no dejaba que los vieran. Entonces él desesperado por sus hijos. Él buscaba de una u otra forma su libertad. Él era uno de los que trabajaba incansablemente cuando hacían los túneles en la cárcel.
Este señor luchó tanto por su libertad, para volarse, para irse, para perderse, porque estaba pagando algo injustamente y sus hijos estaban abandonados por parte de él. De pronto por parte de la familia, pues lógicamente los cuidaban y en fin. Pero a él le hacía falta muchísimo sus hijos y su esposa. Él lloraba mucho y él nos contaba y él anhelaba y él, vuelvo y repito, por el trabajo que él tenía, a él se le facilitaban las cosas de, de tener herramientas, de tener acceso a herramientas para trabajar en los túneles. Y este señor, yo lo vi muchas veces llegando a la madrugada, antes de que llegara la contada de la guardia, trabajando durante toda la noche en los túneles. Llegaba embarrado muchas veces, porque yo lo vi y yo me daba cuenta cuando él trabajaba de noche en los túneles. Y él me tenía tanta confianza que me hablaba las cosas, cómo iban los túneles, cómo iban, a dónde iban a salir los túneles. ¿Por qué? Porque él sabía, primero, que yo no iba a decir nada porque, lógicamente, yo no iba a contarle a nadie nada. Nunca lo hice. Y que yo me daba cuenta de que él buscaba su libertad como fuera. Lo vi varias veces salir de los donde empezaban los túneles o la llegada a los patios. Les decía que en la cárcel era como un pueblo chiquito de noche. Solamente mantenía un guardia, que era el que abría o cerraba la puerta. Ese era el oficio nada más de noche de un guardián nada más. Lógicamente a este guardián lo envolvían de una forma o de otra, para que no se diera cuenta por dónde salían los trabajadores de los túneles. Por lo general eran 2 o 3 personas que trabajaban en la noche. Todas las noches trabajaban. Este señor salía muchas veces untado de lo que es grasa, perdón, de lo que es grea, puro barro, pura tierra, porque uno se daba cuenta. Pero otras veces él mismo me decía y me contaba llorando y decía, hoy nos tocó por las alcantarillas y la física mierda, el excremento humano, casi los tapaba. Les llegaba dizque aquí el agua de las alcantarillas y era pura física mierda, me decía él. Y realmente sí. Era impresionante el olor de la ropa, de verlo llegar. Lo primero que él hacía era eso. Llegaba al baño. Estos baños eran comunales grandes. Se echaba agua. Él mantenía alrededor de por lo menos unos 20 minutos, media hora bañándose. Lavaba la ropa de una vez. O sea, ese señor era incansable por su libertad. Y él soñaba en algún momento volarse de la cárcel. Y trabajó mucho para eso. Desafortunadamente, no se pudo volar de la cárcel. Esta historia es de un señor que por accidente mató a su esposa. Esta historia
Nos la contó un hombre trabajador. Fue condenado a 40 años de prisión. Cuando salí de la modelo, no lo volví a ver. Cuando llego a La Picota, después de estar en Valledupar, en Cómbita, cuando llegué a La Picota, lo volví a ver. Y seguía trabajando en locativas como cualquier preso que quería salir en libertad, pagando su pena. Me contó que ya había visto a sus hijos. Muy poco, pero ya los había visto. Que seguía trabajando incansablemente para completar su pena y salir en libertad. Después de que yo salgo en libertad, a los años, como a los 3, 4 años, no me acuerdo bien de haber salido en libertad, alguien se comunica conmigo al número que siempre yo había dejado y me dice: yo soy fulano de tal, quiero que nos veamos ya en la calle. Y me encontré con este señor en la calle. Nos tomamos una gaseosa y un roscón y hablamos de la situación. Ya había salido y ya estaba en libertad condicional. Esa es la historia de este hombre. Se reunió con sus hijos. Tenía otra señora de compañera viviendo con sus hijos, ya grandecitos. Desafortunadamente, su esposa estaba en el cielo. Esta es la historia de un amigo. No más, no volví a hablar con él más, nos perdimos, no sé qué pasaría. Él siguió trabajando en sus obras, creo yo. No volví a hablar. Si él de pronto ve este video, seguro que se va a comunicar conmigo. Pero esa es la historia de este señor. Amigos, hoy me pasé en 30 y punta de minutos. Dios los bendiga a todos. Síganse vinculando al canal. Sigan mirando mis videos, síganlos compartiendo. Mi situación sigue tal y como está, tal y como la dejé. Ya nos veremos el viernes con otras cositas de contar. Dios bendiga a todos. Bendiciones y muchas gracias.